Mis queridos hermanos, muy buenos días. Dios me los bendiga. Hermano pastor, buenos días. Hermanos que nos ven por YouTube, los que nos escuchan por la radio, bendiciones para ustedes y especialmente pues para los que están del otro lado de las cámaras, ¿verdad? Gracias por conectarse. Esperemos, hermanos, que estemos preparados en esta mañana para participar de esta gran ceremonia, que es la Cena del Señor, la cual quedó instituida. Y eso lo podemos nosotros ver en las Escrituras a través de Primera de Corintios 11, 23, 25, por medio del apóstol Pablo, ¿verdad? Miremos qué nos dice Primera de Corintios 11, 23, 25. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Fíjense qué importante este versículo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dijo el Señor. Vamos a hablar de esto ahorita. Entonces, habiendo leído estos versículos, vamos nosotros a ver lo que realmente, qué beneficios tuvimos nosotros los gentiles con el nuevo pacto. Miremos, en el antiguo pacto, vamos a hacer comparaciones. En el antiguo pacto vemos una clara distinción entre el judío y un gentil. En el nuevo pacto ya no hay ninguna diferencia entre un judío y un gentil. Los dos son iguales. Las dos personalidades para el Señor en el nuevo pacto somos iguales. Otra diferencia: en el antiguo pacto no todos podían conocer a Dios en una forma íntima y personal. En el nuevo pacto podemos conocer a Dios de una forma íntima y personal. Miremos que en el antiguo pacto todo varón debía circuncidarse para formar parte del pueblo de Dios. En el nuevo pacto, la circuncisión en la carne nada es, y no se requiere de dicha circuncisión para formar parte del pueblo de Dios. Y esta es para mí tal vez más importante que las demás. Dice, en el antiguo pacto se sacrificaban animales cada día y se derramaba sangre cada día para cubrir los pecados. En el nuevo pacto, Jesús derramó su sangre una sola vez y para siempre para quitar nuestros pecados y poder presentarnos sin mancha delante del Padre. Entonces, hermanos, aquí vemos la importancia de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que derramó precisamente en su muerte en la cruz del Calvario. Entonces, claro, nosotros tenemos que estar, por eso es que se instituyó la Santa Cena, para que nosotros no dejemos de recordar el sufrimiento de Él. Pero hay cosas, pero bien importantes, que forman parte de lo que realmente Él sufrió en la cruz por cada uno de nosotros, por usted y por mí. Entonces, hermanos, vamos a hablar de la sangre de Cristo, de cómo se aplica a cada uno de nosotros sin excepción. Por ejemplo, miremos en Primera de Pedro 1, 17, 21. Leámoslo porque todo va a estar basado en las Escrituras. Busquemos Primera de Pedro.
1, 17, 21. Pero fíjense que vamos a leer desde el principio del capítulo 1 de Primera de Pedro, para que veamos qué realmente es para nosotros la importancia a la que tenemos que dar la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En esta primera epístola universal del apóstol Pedro, él le habla, fíjense quién le habla, dice en la salutación: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en la santificación, del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre, óigase bien, con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Fíjense que él no les estaba hablando a todos los que estaban expatriados, sino que aquí dice claramente, dice, elegidos según la presencia de Dios. No son todos, hermanos. Entonces, démosle importancia lo que a nosotros nos está pasando como iglesia. Ahora, formando ya parte de lo que es el cuerpo de nuestro Señor, formando parte de la iglesia. Esa importancia es la que nosotros tenemos que tener presente para respetar, para poder nosotros discernir lo que realmente el Señor a través de su palabra quiere de nosotros para poder participar de la ceremonia de la Santa Cena. Sigue diciendo aquí, dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Este está en el versículo 8. Pasemos al 11. Dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El sufrimiento de Cristo. Tenemos que estar nosotros conscientes del sufrimiento que padeció Cristo para redención de nuestros pecados. Dice el 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Así tenemos que estar nosotros preparados para participar de la cena del Señor. Y dice el 17: y si invocáis por Padre, dice aquí Pedro, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Miren lo que el Señor nos dice aquí: conducidos sin temor. Hermanos, realmente, si nosotros estamos con el Señor, si nosotros amamos al Señor y de veras le tememos, porque al temerle quiere decir que nos estamos alejando de todo aquello que a Él no le agrada. En síntesis, estamos viendo que nos estamos alejando del pecado. Si nosotros realmente estamos conscientes de que le tememos al Señor y que le amamos, de veras, ¿por qué tenemos que caminar en esta vida con temor, hermanos? Si Él está con nosotros. Por eso es importante que nosotros sepamos realmente y miremos con seriedad, hermanos, lo que es el pecado. Porque la verdad es que no es nada agradable para el Señor. Y lo vamos a ver aquí en 4 palabras. Fíjense ustedes, vamos a ver 2 puntos: la seriedad del pecado y la naturaleza del pecado. En la seriedad del pecado, nosotros tenemos que estar conscientes que al Señor no le agrada en ningún momento que nosotros estemos en pecado.
porque ahí se recuerdan que dice en la Escritura, la paga del pecado es muerte. Entonces, tenemos que estar nosotros bien compenetrados en nuestras actitudes, en nuestras actuaciones como cristianos, como nacidos de nuevo que somos ahora. Porque esperemos, hermanos, que todos los que vamos a participar de la cena del Señor estemos realmente con ese nacimiento nuevo en nuestro corazón. En nuestra vida diaria tenemos que demostrar ese nacimiento nuevo. Claro, somos pecadores, lo vamos a ver más adelante, pero he ahí que no lo hacemos con hecho pensado. No lo hacemos nosotros pensando en que, bueno, yo pues soy salvo, yo nací de nuevo, entonces, ¿qué más da? Voy a cometer este pecado, pero yo sé que el Señor me va a perdonar. No, hermanos, no es así. Tenemos que ver con seriedad el pecado, porque ahí se recuerdan que no fue barato, no fue nada fácil para el Señor, nuestro Señor, entregar a su Hijo para que viniera a sufrir por nosotros. Entonces tenemos que ver bien esto, hermanos. Pero miremos la naturaleza del pecado. Yo lo voy a ver en 3 puntos. El pecado, hermanos, engaña. El pecado engaña, hermanos. ¿A cuántas personas no ha engañado el pecado? Y que creen de que es algo pues que va a ser pasajero o que lo vamos a poder nosotros tener y que más adelante no va a haber ningún problema. No, por eso leamos Proverbios 1. Los invito a que vayamos a Proverbios 1, porque vamos a ver el engaño del pecado, la decepción del pecado y que el pecado trae muerte. Miren cómo lo dice Proverbios. Proverbios 1, versículo 10. Dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, ahí viene, mire, el pecado trae engaño. No consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en el abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenemos nuestras casas de despojos. Este es un engaño, hermanos. Aquí lo dice la palabra, pero viene la decepción. ¿Verdad que viene la decepción? Y mire lo que dice el versículo 17 del mismo capítulo de Proverbios. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. En vano. Dice, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Entonces, hermanos, decepciona. Aquí vemos una decepción del pecado. Claro que el pecado trae satisfacciones, pero son temporales, hermanos, y satisfacciones carnales, satisfacciones que no van a darnos a nosotros, hermanos, una situación de esperanza y de que el Señor nos tenga bien vistos a nosotros. ¿Cómo? Entonces, por eso es de que el pecado nos decepciona, porque nos damos cuenta nosotros que así como nos ofrece grandes cosas, pero que son temporales y que al final son cosas desagradables las que nos dejaron, porque ahí se recuerdan que por el pecado, ¿qué pasa? Hay disolución de matrimonios. Por el pecado hay problemas con los hijos. Por el pecado hay problemas en el trabajo. Por el pecado hay problemas con nuestras amistades. Y principalmente por el pecado hay problemas en nuestra congregación. Entonces, ¿será que es bonito el pecado? No, hermanos, claro que no. Por eso, hermanos, el pecado tiene su efecto. Y el efecto puede ser eterno, hermanos. Así que cuidado, porque no muramos en el pecado. Trae consecuencias bien, pero bien graves para cada uno de los que somos cristianos. Claro, los del mundo, pues, seguirán pecando y ellos no lo ven de la manera como nosotros lo vemos cuando leemos las Escrituras. Porque espero de que estemos con pensamiento espiritual y que nuestro corazón espiritualmente esté tomando la palabra. Y que mejor hoy, hermanos, que es un acto muy especial, donde nosotros realmente tenemos, ¿verdad?, que examinarnos para ver cómo estamos.
y no sufrir consecuencias graves, que en otros estudios hemos visto cuáles son realmente lo que el Señor toma y cómo Él castiga el tomar la cena del Señor indignamente. El poder salvador que suscita el perdón del pecado es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y en qué consiste, hermanos, la cena del Señor? ¿En qué consiste? Se trata de la sangre de Cristo que produce salvación. Lo vamos a ver en 4 palabras. Miremoslo en 4 palabras que describen el plan redentor de Dios. Estas 4 palabras son redención, reconciliación, justificación y santificación. Pero miremoslo bíblicamente. Miremos por qué redención. Esto lo vemos en 1 de Pedro 1, 18, 19. (1, 18, 19). Redención. 1 de Pedro 1, 18, 19. Miremos qué dice. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuisteis rescatados. ¿Qué quiere decir redención, hermanos? Comprar de nuevo, ¿verdad? Entonces dice el Señor, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata. El Señor no nos compró con oro y plata. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso es que estamos hablando de la redención. Y aquí lo menciona el apóstol Pedro. Entonces, miremos que la redención es la primera palabra que tiene que ver y que describe el plan redentor de Dios. Miremos la reconciliación. Esto lo vamos a ver en Colosenses 1, 19, 22. Colosenses 1, 19, 22. ¿Qué dice Colosenses 1, 19, 22? Dice, estamos hablando de la reconciliación. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vuelve a mencionar la sangre. Por eso, esta es la segunda palabra del plan redentor de Dios. Ahora miremos la justificación. Esto lo hemos estado viendo anteriormente en los estudios con nuestro hermano pastor. Y vamos a irnos a Romanos 5, 8, 9. Vamos a ver qué dice Romanos 5, 8, 9. Aquí estamos. Romanos 5, 8, 9. Dice así. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Qué quiere decir justificación, hermanos? Cuando se declara que uno ya no es culpable. El Señor, a través de su sangre, nos compró a nosotros y quitó de nosotros esa culpabilidad. Seguimos hablando de la sangre de nuestro Señor. Ahora viene la cuarta, que es la santificación. Pero la santificación no es igual que las 3 palabras anteriores, porque tenemos redención una sola vez, tenemos reconciliación una sola vez y tenemos justificación una sola vez. Pero santificación, lo vamos a ver, esta parte es un proceso, porque como dice la palabra, somos pecadores y estamos constantemente pecando, hermanos. Porque si nosotros no nos consideramos pecadores,
estamos haciendo mentiroso a nuestro Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver bíblicamente. Entonces, precisamente, esta es una parte importante de estar nosotros compartiendo la Santa Cena, compartiendo y participando de esta ceremonia. Porque como pecadores es necesario que limpiemos nuestros pies de lo que pasó en este mes. Claro que pecamos injustamente, como ustedes lo quieran tomar, pero de que pecamos, claro que lo hacemos. Y esta oportunidad de que nosotros vengamos a participar de la Cena del Señor nos viene a poner en nuestra mente, en nuestro corazón, que lo tenemos que hacer sin pecado. Por eso es que nosotros en estos momentos, cuando participamos y oramos, nos ponemos con Él en comunión, y a través de ello nosotros le pedimos perdón por todo aquello que hicimos inconscientemente y que no lo queremos hacer. Y queremos nosotros participar de esta comunión con el Señor lo más limpio que sea posible. Quitar de nuestros zapatos ese polvo de pecado para que el Señor, a través de esta ceremonia, Él nos pueda tomar en cuenta, y obviamente tomando como simbología la copa como sangre de nuestro Señor. Eso quiere decir que el Señor nos está limpiando de nuestros pecados. Esta es realmente la parte importante de participar de la Cena del Señor. Qué lamentable para aquellos hermanos que no lo puedan hacer, porque de veras es una ceremonia, es un acto donde uno se siente directamente en comunión con nuestro Señor. Qué lindo se siente de veras. Gracias, Padre, porque por los hermanos y por tu servidor, que podemos ser parte de esta celebración, de esta comunión, Señor. Entonces miremos la santificación. Lo podemos ver en Hebreos 13:12. Miremos a ver qué nos dice Hebreos 13:12. Hebreos 13:12. Seguimos hablando, hermanos, de la palabra de la santificación. Dice así: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí, dice, ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Porque, fíjense pues lo que dijo al principio, por lo cual también Jesús, para santificar, se me había ido la palabra, al pueblo mediante su propia sangre. O sea que es a través de la sangre de nuestro Señor que nosotros somos santificados. ¿Y qué sinónimo tiene la palabra santificación, hermanos? Es apartarnos del pecado. Esa es la palabra santificación. Entonces, dice aquí, ¿por qué nosotros realmente tenemos que saber de que es un proceso continuo? ¿Y por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero leamos primera de Juan 1:7-9. Ahí es donde vamos a confirmar lo que es la santificación y por qué es un proceso, hermanos. Primera de Juan 1:7-9. Dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Constantemente nosotros tenemos que ser limpiados de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, sigue diciendo la palabra, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Tenemos que estar confesando nuestros pecados. Y en este momento es una forma de hacerlo. Íntimamente con Dios, nosotros orando, poniéndole a Él nuestra mente, nuestro corazón y pidiéndole perdón por nuestros pecados, precisamente porque vamos a participar, hermanos, de la ceremonia del Señor. Entonces, hermanos, estas 4 palabras abarcan realmente la vida cristiana. Como dijimos, la redención, la reconciliación, la justificación y la santificación. Hay que tenerlo presente para que nosotros como cristianos estemos caminando bajo estas 4 palabras. Podemos decir que si confesamos nuestros pecados y somos perdonados, acudiendo a Él es pedirle perdón. Pero esto es basándonos en la muerte de Cristo en la cruz, que dio su sangre, la cual fue el sacrificio único por todos los pecados de cada uno de nosotros. Por esto tenemos que tomar con seriedad, hermanos, el pecado, como lo dije al principio, y con responsabilidad espiritual. La participación de esta gran ceremonia, como lo es la Cena del Señor, lo tenemos que hacer conscientemente, sabiendo lo que el Señor quiere de nosotros. Tenemos que estar conscientes, hermanos, de lo que Él padeció al dar su cuerpo y su sangre en la cruz. Esto lo podemos leer en Isaías 53, 4, 5. Mire desde cuándo el profeta Isaías, valga la redundancia, profetizó la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver Isaías 53, versículo, hermanos, 4 y 5. Y dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Solo ahí nos podemos dar cuenta lo que Él hizo por nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos tomar con seriedad el pecado, hermanos? No tenemos que seguir nosotros confundidos en que como el Señor nos perdona, no hay problema. Podemos pecar. Claro, se nos ha dicho que la salvación no se pierde, pero eso no es motivo o licencia para que usted peque, hermano, o que yo peque. No, tenemos que ver realmente lo que Él sufrió en la cruz del Calvario. Por eso nosotros tenemos que tener en nuestra mente y ponernos, cuando miramos estos acontecimientos, cuando miramos nosotros este video que lo estamos viendo ahorita, tenemos que hacer conciencia de que no fue fácil para Él. Fue duro para Él, hermanos. ¿Y nosotros qué vamos a hacer para eso? ¿Qué cambio tenemos nosotros? Aquí puedo yo preguntar, ¿será que amamos a nuestro Señor? Porque fíjense, hermanos, que al amar a nuestro Señor quiere decir que nosotros vamos a hacer caso de lo que se nos diga a través de la palabra. ¿Y quién es o a quién puso el Señor a que nos corrigiera? ¿A quién puso de intermediario para que nos hablara y nosotros a través del Espíritu Santo entendiéramos la palabra? Es nuestro pastor, hermanos. Él se preocupa porque usted y yo realmente escudriñemos la palabra, pero no solo escudriñar, que la entendamos. Así como hoy nos está hablando el Señor antes de participar por medio de los elementos de la Santa Cena, tenemos que entender lo que el Señor nos quiere hablar, pero que no nos entre por acá y nos salga por acá. ¿Será que nosotros obedecemos lo que nuestro pastor dice? Porque en la palabra está
que tenemos que obedecer a nuestro pastor, dice, porque él fue escogido por nuestro Señor. Yo vuelvo a preguntar, y no me canso de hacerlo. ¿A qué venimos a la congregación? ¿Por qué tomamos a nuestra congregación? ¿Por qué participamos de ella? Tenemos que tener y basarnos en ciertos reglamentos para tener una vida disciplinada dentro de nuestro peregrinaje. Tenemos que obedecer, hermanos, tenemos que ser obedientes. De esa manera nosotros podemos demostrarle a nuestro Señor que de veras lo amamos. Dice en el versículo 17 de Hebreos 13. Fíjense pues, para que estemos conscientes de que no soy yo el que lo estoy diciendo, es la palabra. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, fíjense, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto os es esto es provechoso, o es de provecho para usted y para mí. Fíjense, dice, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Pero ¿quién nos ayuda a conducirnos bien en todo? Lo estamos leyendo en el versículo anterior, obedeciendo a nuestro pastor. Entonces mi pregunta es, y hasta yo me incluyo, ¿será que le obedecemos a nuestro pastor? ¿Será que de veras nuestras reuniones que hacemos fuera de la iglesia es para hablar bien de nuestro pastor? Para poner tal vez o hablar de situaciones que podemos poner en práctica para obedecer lo que tenemos que hacer en nuestra congregación, porque hay mucho que hacer, hermanos. Ahorita precisamente se nos está hablando de la invitación de la primera, no, sino que tal vez va a ser en este año de la última reunión presencial que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo vamos a actuar nosotros de veras ante este llamado que nos está haciendo el pastor? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Será que vamos a participar? ¿Será que vamos a venir a la iglesia, hermanos? Que quede claro, no es para venir y darle satisfacción al pastor, o por quedar bien con él, o por quedar bien con un hermano, o con el anciano. No, usted va a quedar bien con el Señor, porque es el Señor a través de nuestro pastor que nos está haciendo el llamado de que no faltemos y que participemos de esta reunión presencial. ¿Y para qué va a ser esta reunión presencial? No es para alabar y darle honra a nuestro Señor Jesucristo. Y que mire, pues por la fecha en lo que la estamos haciendo, es para darle gracias de todas las bendiciones que nos dio durante todo este año. Mire, esta pandemia ya va a cumplir 2 años. Y gracias a Dios usted está vivo. Yo estoy vivo. Podemos participar de esta reunión presencial. Pero ¿qué pasa, hermanos? Ponemos peros, ¿verdad? Algo se nos viene en la cabeza que nos hace no participar. Entonces, ahí es donde me pregunto, ¿amamos a nuestro Señor? ¿De veras lo amamos, Señor? Hermanos, ¿estamos haciendo caso de lo que el pastor nos dice? Porque lo leímos anteriormente. ¿O en qué posición estamos? Si lo estamos nosotros ahorita escuchando espiritualmente, lo vamos a entender. Y si tenemos madurez espiritual, hermanos, lo vamos a poner en práctica de no caer en lo negativo. Porque al final, hermanos, para quien de veras va a ser la bendición, va a ser para usted y para mí. Porque lo que nosotros queremos es, y está establecido, que nos tenemos que reunir. Porque el Señor, desde el principio, pidió que se construyera el tabernáculo. ¿Por qué el Señor pidió que se construyera el templo? ¿Por qué lo hizo Salomón? Porque fue un deseo de David. Para David hubiera sido grandioso haber culminado la construcción
o haber iniciado, pues, aunque sea la construcción del templo. Pero Dios no se lo permitió. En cambio, nosotros, hermanos, Dios nos permite de participar, de estar dentro de un templo, de convivir con nuestros hermanos, porque eso es algo que el Señor lo pide. Tenemos que congregarnos, hermanos, porque está bien, donde 2 o 3 se reúnen, ahí está el Señor. Ok, estoy de acuerdo, pero es importante, es muy importante que nos congreguemos. Hagamos caso. Y hoy que estamos en esta gran ceremonia, participando a través de los elementos de la cena del Señor, del cuerpo y de la sangre, hoy es un día especial para que concienticemos lo que de veras el Señor nos pide y que es para bienestar de cada uno de nosotros espiritualmente. No es para bienestar del pastor, claro. Él va a tener que entregar cuentas. Si él no viene y nos hace a nosotros esa petición, no nos hace a él esa invitación. Pero ya nosotros, eso ya es responsabilidad nuestra, ya no es de él. Ya es responsabilidad nuestra. Si después de tanto llamado, nosotros no participamos de esta reunión, que al final es el Señor el que se la está pidiendo, es el Señor que le está hablando. Entonces, hermanos, hagamos conciencia. Vamos a orar ahorita para santificar los elementos, para bendecir los elementos de la Santa Cena. Y vamos a volver nuevamente a 1 de Corintios, hermanos, 11, 23, 25. Por favor, no sé si todos pueden preparar sus elementos, que los tengan ya en la mesa para participar de ella. Pero no sin antes ponerlos en la mano del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por ese privilegio tan grande que nos da de participar de esta ceremonia. Padre Celestial, en esta mañana tan hermosa, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos tienes reunidos en esta mañana. No importa de qué manera, Señor. Si es virtual, si allá del otro lado de la pantalla lo van a hacer presencial con otros hermanos o con algún familiar que esté dentro del reglamento para participar de esta comunión, Señor. Pero espero, Señor, que así como yo, pecador que soy, y como perdón que te pido, Señor, por todo lo malo que hago, Señor, que espero que sean cosas mínimas, Señor. Pero estoy consciente que tal vez te desagradan, Señor. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón siempre porque, como tú lo dices en tu palabra, no somos perfectos. Ni aún uno, Señor. Solo tú fuiste perfecto, Señor. Solo tu Hijo amado, Señor, fue perfecto en esta tierra. Y que a pesar de que fue perfecto y sin pecado, por nosotros sufrió esas consecuencias, sufrió ese dolor en la cruz del Calvario. Por eso es importante, Señor, que pongas en nuestra mente, en nuestro corazón, realmente lo que nosotros tenemos que respetar y tenemos que ver ese dolor que tu Hijo sufrió por nosotros. Por eso estamos hoy, Señor, queriendo participar de esta ceremonia, pero con nuestro corazón limpio, con nuestra mente limpia, Señor. Quita todos nuestros malos pensamientos, Padre. Quita, Señor, las murmuraciones que hay en cada uno de nosotros para nuestros semejantes y principalmente para esas murmuraciones hacia nuestros líderes, Señor, hacia nuestro pastor, Señor, hacia su familia, hacia cada miembro de esta congregación. No juzguemos mal, no murmuremos, porque eso es delicado y al Señor no le agrada.
Pidamos perdón por todo lo malo que hemos hecho. Y en este momento te damos gracias porque a través de ti pedimos santificación para estos elementos que participarán, Señor, en esta ceremonia, como es el pan y es el vino, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque siempre nos abres tu corazón. Gracias porque a través de tu misericordia, porque no hay otra palabra, a través de tu misericordia podemos ser partícipes nosotros de este gran evento. Esperemos que todo aquel hermano que no cumple todavía, Señor, con los requisitos para participar de tu ceremonia, más adelante lo logre hacer. Porque lo ideal y lo lindo sería que todos los hermanos que pertenecemos a Puerta de Esperanza podamos participar de esta ceremonia, porque es algo muy maravilloso, es algo que nos conforta, es algo que necesitamos para que nos limpie, para que nos sane de todo lo malo que tenemos en nuestra mente. Que de nuestra lengua, de nuestra boca no salgan palabras ofensivas para nuestros hermanos. Señor, que esta comunión sea para que nos unamos más, porque por eso es de que estamos nosotros tratando, y así va a ser, llegar a ese día donde vamos a tener nuestra reunión presencial, porque es importante que estemos unidos, es importante que nos miremos, es importante, Señor, que nosotros estemos acá glorificando tu nombre y dándote gracias, porque pertenecemos a una congregación que nos ama, donde nos amamos, donde nos queremos y donde hemos tenido fruto espiritual. Vaya si no hemos tenido fruto espiritual en esta congregación Puerta de Esperanza. No nos olvidemos, Señor, que cada hermano no olvide en su mente las cosas buenas que hemos obtenido a través de pertenecer a Puerta de Esperanza. Porque eso solo tú lo has hecho a través de tu amor y a través de las personas que nos has puesto en el camino en nuestra vida espiritual, Señor. Gracias, porque reconocemos lo que tú has hecho y lo que Puerta de Esperanza nos ama, como miembros, como partícipes que somos de esta congregación. No la dejemos por un lado. Al contrario, que nosotros sigamos luchando para que en armonía, paz y bendición te sigamos sirviendo, pero en obediencia a lo que se nos demanda, Señor. Gracias, Padre. En tus manos dejamos este acto, Señor, y que sea, Padre Celestial, para sentirnos bien, pero para que cada uno te honremos y te demos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Todo esto te lo agradecemos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Señor, y por el poder del Espíritu Santo, Padre Celestial. Amén y amén. Entonces, hermanos, participemos ahorita de los elementos. Y dice, Señor, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan. Tomemos del pan, hermanos. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Procedamos, hermanos, a comer el pan. Mientras lo comemos, hermanos, cerremos nuestros ojos y pensemos de qué manera fue triturado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hagámoslo en obediencia a Él, no solo hoy, sino que por todo lo que vamos a hacer más adelante. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: tomemos la copa, hermanos, en nuestras manos. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre.
Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa, hermano. Sigamos en comunión con Él, hermanos, dándole gracias porque solo tú, Señor, a través de tu Hijo amado, pudiste habernos librado de la ira de nuestro Dios por pecadores que éramos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este momento especial, Señor. Gracias, Señor. Gracias, queridos hermanos. Que Dios me los bendiga y de veras que este acto sea de purificación para nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima y siempre en el amor de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días, hermano.